Buenos días, mi nombre es Sebastián Bonilla, estudiante de la UNAD, Universidad Nacional a Distancia de Ciencias Políticas. Hoy vamos a presentar un video con respecto al conflicto de Israel y Palestina en la materia instituciones y organismos internacionales. Este conflicto, que lleva muchos años, ha traído una guerra fratricida en donde las personas del común han sido las más afectadas. Los palestinos y los israelitas llevan más de 50 años en constantes guerras por la posesión y control del territorio palestino. Ambos bandos han tenido víctimas mortales y atentados supremamente violentos, terroristas, en un complicado escenario que intentamos explicar a continuación. En este mapa, que lo hemos hecho aquí en este tablero, en grandes rasgos les voy a explicar geográficamente cómo está compuesto. Israel es todo esto blanco que ustedes pueden ver. Esto es Israel. Esta es la Franja de Gaza. La Franja de Gaza, que es de control exclusivo palestino, pero militarmente israelí es el que controla eso. Los Altos de Golán, control exclusivo de los israelitas. Y Cisjordania, que es todo esto que tenemos aquí, pero que dentro de Cisjordania hay unos asentamientos judíos que son controlados por los israelitas, que es toda esta mancha que vemos por aquí. Aquí está Jerusalén, que es la ciudad que Palestina quiere como capital, Israel quiere como capital, y Tel Aviv, que en este momento finge o está establecida por la ONU y por Israel no, porque Israel reconoce a Jerusalén como su capital, la ONU y 138 países, que es Tel Aviv. Acá está Nazaret, Cisjordania, Egipto, el Líbano, Jordania, el Mar Muerto y Jericó. Este es el mapa que tenemos hoy. Entonces, este histórico conflicto, que aún no encuentra una solución pacífica por las desavenencias entre palestinos e israelitas, ha recorrido mucho tiempo en la historia del mundo entero. Lo hemos visto siempre desde la barrera, pues nosotros no estamos metidos, ni incluidos, ni inmiscuidos en este conflicto. Pero las grandes potencias sí han estado presentes en este conflicto. Los aliados, los gringos, apoyan ciegamente a Israel, o a los israelitas o a los judíos. China y la Unión Soviética y otros países a los palestinos, volviendo este territorio en un conflicto internacional. Tan así que la Organización de las Naciones Unidas, los 138 países han reconocido a los palestinos como Estado. El restante no lo ha reconocido por solidaridad con Israel. El conflicto árabe e israelí es uno de esos temas que vemos todos los días en los diarios, en la televisión y en los periódicos, pero que por su complejidad, su historia y más étnica y religiosa es difícil de entender y de explicar. Por eso, hoy
nos hacemos estas preguntas. Primero, la primera pregunta es, ¿por qué viven en guerra a todo momento? No lo sabemos, pero lo vamos a decir ahora. ¿Qué impide a que se firme la paz entre palestinos e israelitas o entre árabes y judíos, que es lo mismo? ¿Qué argumentos tienen los judíos y qué argumentos tienen los palestinos para poder entender este conflicto? Tenemos que devolvernos en la historia. Al devolvernos a la historia, nos encontramos que todo empieza en la Primera Guerra Mundial. La región palestina era originalmente gobernada por el imperio turco otomano, que era un imperio supremamente grande y que venía con el poderío de la antigüedad. Habían sido guerreros, luchadores, y todo ese terreno ellos lo habían obtenido como botines de guerra. Pero estos otomanos turcos tuvieron la desafortunada idea de aliarse con Alemania en la Primera Guerra Mundial. Como consecuencia de esa derrota, porque Alemania pierde la Primera Guerra Mundial con los que lo apoyaban, el imperio tuvo que cederle territorio a los vencedores, o sea, a los ganadores. De manera que Francia e Inglaterra se repartieron el antiguo imperio otomano-turco y la tierra de ambos lados del río Jordán. Esa tierra del lado del río Jordán pasó a manos de los británicos, de los ingleses. Luego de la Segunda Guerra Mundial, entre 1939 y 1945, uno de los grandes asuntos que había que resolver era el mandato de Inglaterra sobre el pueblo palestino. O sea, que los ingleses eran los que mandaban y los palestinos le exigían que por favor solucionaran ese tema para ellos ocupar soberanamente su territorio. Los nacionalistas árabes, que son los mismos palestinos, creyeron lógico que Palestina fuera declarada independiente, cosa que los británicos ya se los habían prometido. Pero el secretario de Estado de Relaciones Exteriores británico de esa época también había acordado en 1917 darle una tierra en la región palestina a esos señores, a los israelitas, a los judíos, con quien los árabes mantenían rivalidades étnicas, religiosas e históricas. A través del tiempo y viendo lo que estaba sucediendo, de que los ingleses, si bien iban a devolverle Palestina su independencia, pero que le iban a dar una porción de tierra a estos israelitas, se empezó a fortalecer el sionismo, que ya por allá en 1800 había empezado a nacer y que era una unión de judíos. El sionismo es el reclutamiento, se puede decir, de todos los judíos del mundo en torno a recuperar la tierra prometida. Entonces estos sionistas empezaron a traer a todos los judíos del mundo. Vengan, devuélvanse, que vamos a tener este territorio, a formar un estado moderno en lo que consideraban tierra judía.
hasta ese entonces Palestina. Ellos exigieron a Inglaterra que cumpliera con su promesa. Que cumpliera con su promesa. Los hebreos llegan a Palestina en el segundo milenio antes de Cristo. En el segundo milenio antes de Cristo. Por allá en 1930 antes de Cristo. El Estado judío, los israelitas, se separan en dos reinos. El de Judá y el de Israel. El primero fue conquistado por los asirios y el segundo por los babilonios. En años posteriores, el territorio fue ocupado por persas, griegos y romanos, hasta que en el año 70 de la era de Cristo, estos últimos expulsaron a los judíos de Palestina. Esa es la historia que recae en este territorio. Estos señores, les dijeron, señores, se van. Y se volvieron nómadas. Caminaban por los desiertos y hacían ciudades temporales y no se volvían sedentarios, sino que aprovechaban el desierto o las zonas que los otros países o las otras naciones no utilizaban. Por eso el dicho que andaba como judío errante. Esa es la razón. En años posteriores empezó a dispersarse todos esos israelitas que estaban en todo este grupo de tiendas de campaña o de ciudades pequeñas. Esto tuvo un nombre que se le llamó diáspora. La diáspora es la dispersión de las personas o de los habitantes del pueblo israelí. No pudieron volver a continuar a estar juntos por las necesidades humanas y porque no había tierra para ellos. Por eso también muchos israelitas viajaron a Europa y viajaron a América y viajaron a Estados Unidos y estaban por el África porque no tenían dónde quedarse, entonces se dispersaron. Pero el sueño de volver al territorio prometido está presente desde esos tiempos y no ha dejado de rondarle la cabeza. El principal argumento que tendrían para hacerlo es, primero, el religioso y segundo, el histórico. No comprendían o no sabían, o mejor dicho, le echaban la culpa a estos señores palestinos o árabes de haberlos expulsado de su territorio. También se cree que lo más consciente, lo que ellos más anhelan, es estar al lado de los sitios históricos que para ellos religiosamente tienen una fundamentación o un fundamentalismo adscrito a ellos. O sea que ellos quieren estar donde están estos sitios. ¿Qué sitios son? Pues todos lo sabemos, que aquí también está el cristianismo, que está el Muro de los Lamentos, que es el más importante para los israelitas, está donde está el cuerpo de Jesús, está el monte donde lo crucificaron. Todos esos temas religiosos y culturales hacen venir a Israel a este territorio. La creencia de que en la tierra prometida por Dios forma una parte nada despreciable de la fe esencial de los israelitas. O sea que este es un tema de fe. Y por eso ellos, cada vez que se meten con estas tierras, con estos lugares sacros y santos para ellos, responden militarmente.
Claro está que ellos no vivieron toda la vida ahí, ¿no? Ellos recién regresaron para conquistar y para tener el mando sobre estos objetos culturales religiosos. Y bajo el argumento que esta tierra fue la promesa que Dios le hizo al pueblo israelí cuando se dividieron en dos. Volviendo a principios del siglo XX, además de los conflictos armados, comenzó una inmigración judía en masa a las tierras palestinas. O sea, que todo el mundo empezó a volver acá. Ya les había explicado por el tema y la fuerza que el sionismo había cogido por la decisión de Inglaterra de darles un pedazo de terreno, donde en todo caso nunca había dejado de haber presencia de este pueblo. Algunos llegaron huyendo del antisemitismo, porque así como hubo el sionismo, pues los árabes crearon el antisemitismo y también se trasladó a Europa, y entonces los expulsaron de Europa. ¿Y para dónde tenían que irse los israelitas? Pues a la tierra prometida por Inglaterra y por su Dios, por su fe. Entonces, en 1925, por ejemplo, ya había unos 100.000 judíos viviendo entre 765.000 o 800.000 palestinos. Se habían revuelto. Pero la inmigración no paró, la inmigración siguió. Y seguían llegando todos los días israelitas, todos los días. Ya en 1940 no habían 20.000, ni 10.000, ni 100.000. Habían 400.000 israelitas, o judíos, revueltos con los palestinos o los árabes. Y ya con la Segunda Guerra Mundial, que incluye el Holocausto, lo que todos sabemos que el señor Hitler los odiaba, pues más llegaron al sitio prometido. Y la decadencia de la Gran Bretaña como potencia imperial terminó precipitando más el desplazamiento judío, momento en el cual los enfrentamientos y masacres comenzaron a afectar a los dos pueblos que competían por este mismo territorio. Para muchas personas o muchos estudiosos del tema, gran parte de la culpa de lo que hoy sucede hoy en esta región recae sobre las potencias occidentales que se dividieron el territorio luego de la Primera Guerra Mundial, Francia e Inglaterra. La división de Palestina y la guerra de 1948 empezó que los israelitas y los palestinos no se podían ver ni en pintura. Se puso insostenible esta relación. Entonces, el 29 de noviembre de 1947, la ONU, en su asamblea, apoyó el plan de participación de Palestina, que se llevaría a cabo en conjunto en el retiro de Gran Bretaña, por ya no contar con bases sólidas del sostenimiento social entre estas dos culturas. Se separó así el territorio palestino, un estado judío y el otro árabe, algo que en la práctica no se cumplió, ya que solo nació Israel. Los que habían llegado fueron los únicos que consiguieron su estatus soberano para conseguir su nación, su país, porque los palestinos rechazaron el plan de la organización. Es aquí, en este momento, cuando realmente
se inicia una confrontación guerrerista y bélica entre los israelitas o judíos y los palestinos o árabes. Algunos expertos también aseguran que esto estuvo influenciado por sentimientos de compasión mundial, pues como estas personas habían sido nómadas durante muchos años y no tenían nación, ni tenían país, ni no tenían nacionalidad, y venían de ser exterminados por Hitler en la Segunda Guerra Mundial, en los hornos crematorios, los creía la escoria del mundo, decía que los judíos no tenían sangre, sino que tenían arena. Bueno, miles de cosas que ustedes saben ocurrieron en la Segunda Guerra Mundial contra el pueblo israelí. La compasión del mundo abrazó a Israel. Y se olvidaron de Palestina. El 14 de mayo de 1948 se llevó a cabo la retirada final de los ingleses y de los británicos y se proclamó la creación del Estado de Israel. Sin embargo, apenas le dijeron, lo creamos, inmediatamente los árabes lo invadieron. Y 5 países árabes, Egipto, Siria, Líbano, Irak y Transjordania le declaran la guerra abierta a los israelitas, con el fin de destruirlo y acabarlo como Estado, como nación, como borrarlo de la faz de la tierra, ocurriendo la guerra árabe-israelita de 1948, con una gran sorpresa para todos, y es que los israelitas salieron victoriosos de esta guerra. De hecho, este conflicto que ganó el ejército israelí había conquistado más de lo que le había dado Inglaterra, 78% más del territorio palestino. Ya se había extendido y se había ganado el territorio porque ganó la guerra. Más de lo que la ONU ya les había entregado, y el 22% restante se dividía entre Cisjordania, la Franja de Gaza, y el ejército expulsó de aquí, de la Franja de Gaza, a más de 700,000 palestinos. Debido a todos estos problemas, inconvenientes, y que Israel cada día estaba más fuerte, y empezó a aplicar tecnologías que los árabes se asombraron. Como su territorio era muy desértico, pues ellos, por intermedio de sus científicos y del pueblo pujante y grande de Israel, llenaron todo el desierto de cultivos hidropónicos y empezó a ser una región y una nación autosostenible, con la gran alianza de los Estados Unidos protegiéndolos ante cualquier otro ataque. Pero entonces los palestinos, viendo esto, crearon la OLP, Organización para la Liberación de Palestina, en 1964, con el objetivo de retroceder las fronteras a las del tiempo del mandato británico. Entre los años 50 y los años 60, los palestinos realizaron varios ataques en las fronteras
con la ayuda de Egipto, Jordania y Siria. Estos ataques, pues lo único que hacen es enfurecer al pueblo israelí y toda la zona de fronteras, especialmente esta, la Franja de Gaza y la ribera occidental. Y empieza otra guerra fratricida. En 1967 Israel se enfrenta nuevamente con una coalición árabe formada por la República Árabe Unida, Jordania otra vez, Irak de nuevo, Siria, y los apoya Egipto, con otra gran sorpresa, que la superioridad militar volvió y les ganó a esta unión y sacó victorioso Israel. Y por acá debajo, apoyado por Estados Unidos, armándolos, dándoles instrucción y dirigiendo desde sus satélites los blancos objetivos. Israel bombardeó los aeropuertos y las bases militares de estos países que querían atacarlo y los acabó, los derrotó, con la gran sorpresa que los israelitas conquistaron la península del Sinaí. Ya no se cansaron, ya no se pudieron contentos de expandirse hacia más Palestina, sino que se expandieron hacia Egipto. La Franja de Gaza, Cisjordania, todo esto, Jerusalén y en los altos de Golán. Y esto significó otra vez la inmigración de miles y de miles árabes quienes se refugiaron en el Líbano, porque aquí ya no cabía, no había comida y no había agua, entonces se fueron para el Líbano. Y otros pues simplemente para Jordania, acá 400.000 y aquí 250.000. Inmediatamente la ONU condena la ocupación israelí de esos territorios del Sinaí. Entonces aquí en el Sinaí se empiezan a formar grupos guerrilleros, paramilitares, para recuperar los territorios perdidos que el Sinaí había ganado en una guerra que no empezaron, pero que la ganó. Y este pedazo pues quedó para Israel, perdón. Empezó una campaña terrorista contra Israel. Desde Egipto, desde la Franja de Gaza, de Líbano, de Jordania, de Irak, empezaron bombas, carrobombas, de todo en las ciudades de Israel. Entonces los gringos, Israel y otros países aliados los defendieron. Entonces estos guerrilleros ya no atacaban a Israel, sino que atacaban a Francia, atacaban a España, atacaban a Italia, para volver conflicto mundial, pero todo bajo el nombre de terrorismo. Jordania, como base de las operaciones, como su brazo armado, al grupo Al-Fatah. Esta guerra también significó, además, la intervención de las superpotencias de la época, que se hallaban inmersas en la Guerra Fría. La URSS y los Estados Unidos mantenían una guerra fría, porque unos se armaban pensando que los otros tenían una arma y estos querían tener una más potente, y así se la permanecieron muchos años. Era una guerra más intelectual y simbólica que una guerra de ataques, pero sí de declaraciones de ambos lados. Estados Unidos seguía ayudando a Israel.
lo seguía apoyándolo y volviéndolo potencia en esta región. Israel empezó a crear fábricas de aviones. Los aviones Kafir, por ejemplo, que tiene Colombia, son israelitas. Los fusiles Galil que usa Colombia son israelitas. El cultivo hidropónico, que se volvió tendencia mundial, fue creado en Israel. Y así muchos inventos que obligó al pueblo de Israel, por su territorio desértico y falta de agua, volverse potencia y ejemplo para muchos países. A pesar de ser democrático, es uno de los pocos países del mundo que su economía es cooperativista. Trabajan, venden, pero todo lo que ganan lo reinvierten en el pueblo israelí. Y estos países pues seguían recibiendo ayuda de la Unión Soviética. Aquí la Guerra Fría se trasladó al Oriente Medio. Pero todos estos países aliados de Palestina crearon un plan macabro y decidieron darle un golpe a Israel. El golpe que históricamente es llamado el Yom Kippur. Tras la guerra de los 6 días, los países árabes aumentaron su aversión hacia el Estado judío y 6 años después lo atacaron en pleno día Yom Kippur, un 6 de octubre de 1973, una de las fechas más importantes para la región judía y en la que la mayoría de ellos estaba concentrado. Egipto y Siria lanzaron una ofensiva militar por aire, por tierra y por mar, apoyados de los mismos países árabes, y obtuvieron una victoria aquí, en los altos de Golán. Lo volvieron a recuperar, y en la península del Sinaí. Pero estos israelitas contraatacaron exitosamente. La consecuencia más importante de este conflicto es que demostró que la violencia entre los dos pueblos no podía seguir así. También llevó a que Egipto e Israel firmaran un acuerdo de paz que sorprendió al globo terráqueo, al mundo entero. Pasaron de enemigos a 0 confrontaciones. Pero estos iracundos por ver cómo estos dos países con esta frontera firmaban la paz. Ya los israelitas no tenían en esta frontera una amenaza tangente ni tajante, sino que este territorio, la península del Sinaí, fue ocupado por los cascos azules, que son los ejércitos de las Naciones Unidas, que usan cascos azul, que son ejércitos de la paz, y que hacen parte de ellos muchos ejércitos del mundo para controlar esta zona. Simbólica, más que otro tema de guerra o tema de confrontación. Entonces Israel siguió consolidándose. Israel dijo, bueno, sigan peleando, yo ya me hice las paces con Egipto. Cedieron el Sinaí, al fin y al cabo el Sinaí no era de ellos. ¿Cómo lo cedieron? Pues Egipto, tómelo, pero la ONU entra aquí y controla el territorio. Entonces aquí, esta área, no puede haber terrorismo porque está controlada por la ONU y su ejército de paz. Con una evacuación de colonos que para ellos fue dramática y dolorosa. Sin embargo, habían ganado la neutralización árabe.
La ocupación israelí en Gaza y Cisjordania pasó por varias etapas, pero terminó en hostilidad y discriminaciones. El Estado terminó o continuó colonizando tierra palestina. Siguió agrandándose, los israelitas siguieron agrandándose. Siguieron agrandando. Y lo que pasa ya después del año 2000 o del siglo XXI, después del inicio del levantamiento, Israel realiza numerosas incursiones a la franja. Y aquí crea barreras protectoras para que la guerrilla palestina no pueda atacar más a los israelitas. Y restringió el paso de los palestinos hacia Israel. En esta zona se construyeron 21 asentamientos judíos, donde vivían más de 8.000 personas en el año 2005. Sin embargo, fueron evacuadas a raíz del plan de desconexión. Tras esta evacuación, la autoridad palestina tomó el control de Gaza y su gobierno ha disputado por parte de todos los partidos políticos este territorio. Desde el 2008 hasta hoy ha habido una serie de guerras en la franja de Gaza entre Israel y el grupo palestino Hamas. El grupo Hamas es el grupo político que hoy ganó las elecciones y dirige a los palestinos o a los árabes políticamente. Pero este grupo Hamas también se divide en dos: en los extremistas y en los que piensan que la salida no debe ser ni por el terrorismo ni por las armas. Pero estos terroristas o esta parte del grupo Hamas extremista se ha mantenido por encima del que no quiere pelear más, y es el que hoy lanza los ataques diarios a Israel. Esto ya estaba separado geográficamente. Ya Israel empezó a construir una frontera, un muro. A raíz de la construcción de ese muro, la ONU los declaró no deseados. Otros países como la Unión Europea también les dijo que tenían que destruir esa barrera. Pero estos, con el apoyo de Estados Unidos, lo siguieron construyendo y hoy en día lo siguen construyendo. Pero otro conflicto nació en Palestina. Con el Hamas. Los Hamas se dividieron entre los malos y los buenos, o los extremistas y los no extremistas, para no decir malos y buenos. Y los extremistas se llevaron el ala militar y los no extremistas se llevaron el ala gubernamental. El Fatah y el Hamas, que son los dos grupos políticos de Palestina, a raíz del triunfo que tuvo Hamas en las elecciones municipales del 2005, pues lo que hacen es dividirse los territorios. Y cada vez que los Hamas extremistas atacan a Israel, este grupo Fatah o los Hamas no extremistas pues sacan un comunicado rechazándolo o diciendo lo que no va de parte de ellos. Cisjordania sigue gobernada por la Autoridad Nacional Palestina, que desde el 2013 comenzó a llamarse así. Y fue liderada por Mahmoud Abbas, miembro de la más moderada Falah, hoy Abbas, y es considerado el primer presidente de Palestina.
Mahmoud Abbas. La Franja de Gaza, sin embargo, está controlada desde el 2007 por los radicales islamistas Hamas, que es el grupo considerado por el mundo como el más peligroso y terrorista que exista hoy. Y a pesar de que Hamas llegó al poder democráticamente porque fueron unas elecciones libres, Fatah no apoya ninguna de las ofensivas terroristas contra Israel. Hamas lucha contra el Estado de Israel usando métodos terroristas como atentados suicidas, kamikazes, e Israel considera que este grupo responsable de todos los ataques terroristas que existan en Israel y fuera de Israel. Los ataques de la Franja de Gaza también son porque ellos no consideran que el acuerdo de que ellos estén aquí cuidando a los israelitas deba ser, sino que esto debe ser un camino libre para que los habitantes de la Franja de Gaza puedan llegar a Palestina, pero no, aquí hay un control absoluto y por eso aquí hay hambrunas y hay de todo, porque Egipto tampoco les presta ayuda y el tema marítimo aquí también está controlado por los israelitas y entonces aquí hay un problema serio de salubridad, de hambrunas y de muchas más cosas sociales que no debería tener un Estado. Y en el 2014, el enfrentamiento de más de 50 años se desata nuevamente y de manera más brutal. Israel culpa a Hamas por el secuestro y asesinato de 3 adolescentes israelitas. La intensa búsqueda que hacen los israelitas de estos jóvenes terminó con el arresto de muchos y cientos de miembros de este grupo en la ribera occidental. Para vengarse, Hamas comenzó a disparar cohetes a Israel, hospitales, escuelas, alcaldías. Cualquier sitio de interés era objeto por parte de los palestinos. Sino que comenzaría también con una ofensiva terrestre y naval. Pero los israelitas otra vez se defendieron. Y entre los años 2006, 2008, 2009, 2012, todas siguen siendo víctimas mortales, porque es guerra de guerrillas, atacan y se esconden. Israel, cuando contesta sus ataques, los hace indiscriminadamente, donde hace perder la vida a muchos palestinos que no tienen nada que ver con esta guerra. Y esto es lo que el mundo hoy le critica a los israelitas. Esto y los bloqueos, la crisis humanitaria permanente en esta Franja de Gaza, con el protesto de privar a los radicales locales en materias para la producción de armas. Tel Aviv, la segunda mayor ciudad de Israel y que hoy funge como capital para 139 países miembros de la ONU y Jerusalén solamente para los Estados Unidos e Israel. Ha impuesto durante la última década Tel Aviv un bloqueo que controla estrictamente las fronteras y el espacio aéreo de la Franja de Gaza. Esta situación ha empeorado mucho con las condiciones de vida de este territorio, como lo dije anteriormente, ya que se ven privados de empleo, educación, asistencia médica y cualquier objeto de primera necesidad. Incluso desde el año 2002 comenzó la construcción ya no de aquí, sino del muro de acá, que supera los 700 kilómetros y marca no solamente territorios,
sino que aísla familias, aísla generaciones, aísla padres e hijos. Y muchos miembros árabes, israelitas que tenían negocios, no pudieron volverlos a hacer, menos en Jerusalén. Muchos de los palestinos vivían del comercio, del turismo en Jerusalén, pues fueron expulsados. Como los palestinos no pueden entrar a Israel porque los muros y el gobierno israelita está pendiente de eso, pues simplemente esto se vuelve una ruta de contrabando, en donde los más perjudicados son los palestinos, porque para pasar alimentos, frutas, utensilios del aseo, de la salud, pues los pasan por contrabando, y esto se ha vuelto un corredor que no lo puede ya ni controlar ni Israel ni los palestinos, pero son los que tienen viva en este momento a la Franja de Gaza. El problema de la Franja de Gaza es su densidad, cantidad de gente por metro cuadrado o por kilómetro cuadrado. En su principal ciudad reciben 5.000 personas por kilómetro cuadrado, uno de los porcentajes más altos del mundo. De esta forma, se explica la gran cantidad de víctimas que hay entre civiles palestinos en medio del actual intercambio militar o bélico que existe. Porque estos de acá para allá a impactar objetivos militares, y estos de aquí para allá a lo que le caiga y matar a lo que sea. Sin embargo, algunos expertos critican a Israel por atacar a los civiles. Por ejemplo, un bombardeo que hubo en el año 2014, golpeó a una escuela, 15 muertos, 200 niños heridos. El portavoz de la ONU se pronunció, pero Israel sigue siendo apoyado por los Estados Unidos y siguen haciendo este tipo de ataques indiscriminadamente hasta hoy. Cuando llegó Obama, todo parecía que se iba a firmar la paz. En el 2016, Obama tomó una decisión que ya no despertaría ira de los árabes o de los palestinos, sino que los judíos israelitas se vieron traicionados por el pueblo americano. Dijeron: los yanquis nos traicionaron. Ya casi terminando el mandato, y lo había hecho antes también al firmar el acuerdo de Irán, el cual Israel consideró que ese acuerdo con Irán era un error histórico y una amenaza, pues Irán era uno de los grandes enemigos de Israel. ¿Qué juego hay entre Israel e Irán? O entre Estados Unidos e Irán. Petróleo, Siria, Irak, que era el antiguo aliado de los Estados Unidos, y mantener a Irán a su lado, pues mantendría a Hamas y a todos estos rebeldes, guerrilleros y asesinos y terroristas un poco más calmados. Esta vez la acción que despertó la piedra o la rabia de los israelitas fue no vetar la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que consideraba la política de asentamientos israelitas uno de los puntos de conflicto entre palestinos e israelitas. La decisión, según el diplomático estadounidense Elliot Abrams, no logró nada más que dañar las relaciones bilaterales, porque ni se fueron los israelitas de acá, ni dejaron de construir, ni de ocupar todos estos territorios. Parece ser que Obama hizo esto más por tener un legado personal
más que por solucionar otra cosa. Y eso lo que hizo fue desatar más la guerra entre Israel y los árabes. Pero la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca llegó con lo que le había quitado Obama, pues se lo dobló 10 veces más. Entonces Trump lo fortaleció. Se volvió más sólido Israel. Si todos saben, Trump hizo una promesa de campaña. Y esa promesa de campaña para ser presidente de Estados Unidos era que Jerusalén reemplazaría a Tel Aviv como capital. Y la hija de Donald Trump viajó hasta Jerusalén a poner una placa diciendo de que desde ese día la capital de Israel era Jerusalén. Inmediatamente la ONU y los 138 países que apoyan el Estado palestino rechazaron y no consideran que Jerusalén sea la capital, sino Tel Aviv. Por esto empezaron otra vez a soplar los vientos de guerra, y no solamente en esta región, sino a convertirse en una amenaza de una tercera guerra mundial. Porque ya no solamente están los rusos, ni China, sino que hay muchos países que creen que los palestinos tienen toda la razón con respecto a este conflicto israelí que se ha ido extendiendo por las victorias bélicas y guerreristas, y se ha visto disminuido el pueblo palestino. Así, este país se convierte el primer país en reconocer a Jerusalén como capital de Israel. Pero otras naciones también, Guatemala, Honduras, Paraguay, todos ellos dependen de los Estados Unidos. Esta decisión tuvo un baño de sangre terrible, porque la contestación de los palestinos y los israelitas bombardeando zonas en la Franja de Gaza y en Cisjordania produjo muchos muertos. Para terminar de completar, los gringos desplazan su embajada de Tel Aviv a Jerusalén, provocando no la ira, sino la tragedia histórica, religiosa y étnica con esta decisión. Y provocó uno de los peores enfrentamientos que haya lugar en este territorio, esa decisión de trasladar a los Estados Unidos a Jerusalén su embajada. Hoy podemos decir que esta es la situación que se vive en el Oriente Medio. La mayor protesta palestina contra Israel en 4 años pide la devolución de los territorios ocupados. En un solo día los soldados israelitas mataron a más de medio centenar de manifestantes palestinos, además de dejar a más de 2.700 heridos, transformándose así en el día en que los palestinos más han muerto desde la Operación Protector desde el 2014. Las reacciones y acciones fueron bastante contrastantes. Para Trump, el cambio serviría para avanzar hacia la paz, lo que fue apoyado por Benjamín Netanyahu, que tildó ese día como uno glorioso. Para el presidente palestino, Mahmoud Abbas, por el otro lado, fue una jornada como la horrible masacre. Es difícil sacar una conclusión con respecto a decir quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Esta es la historia. Esta es la cruda verdad y realidad que existe en este conflicto.
Pero hoy podemos decir que no solamente la ocupación de los israelitas en estos espacios, o que la respuesta terrorista del grupo Hamas, de los palestinos hacia Israel, tengan o no tengan la razón. El problema más grave de esto es lo que hoy se está viendo en Siria, que es la primera guerra que ocurre por escasez de agua. Y esta zona va para allá. Y en el momento en que se escasee el agua, pues se va a escasear la existencia del ser humano. Así es que no solamente miremos las fronteras, que son importantes, son históricas, pero miremos hoy el calentamiento global. Y no confundamos la religión con otra cosa diferente a lo que es una guerra. Muchas gracias.